Hola, ¿cómo están todos? Espero que genial, yo estoy súper contenta. Estamos en nuestro capítulo número 4 de Ser al Descubierto con Rosabela Rodríguez y bueno, pues aquí estoy. El tema de hoy es los ancestros y empezamos. ¿De dónde parte la raíz de la palabra ancestros? La raíz de la palabra ancestros parte de el que ha marchado antes, el que pasó delante de uno, del latín, obviamente, y del francés antiguo. Y me parece que describe perfectamente por qué es tan importante hablar de los ancestros. Ya estamos acercándonos a el fin de mes, ¿no? Ya el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, aquí en México celebramos obviamente nuestras tradiciones, ponemos nuestros altares, ponemos las fotitos de las personas que se han muerto en nuestra vida y de alguna forma se veneran, ¿no? O sea, se pone comida, se ponen alimentos, se ponen cosas que les gusta. Y lo hacemos pues un poco entre el folclore y la fiesta y la tradición, pero en realidad creo que en los últimos años ha sido un poco más desde bueno, pues ya se está venerando más esta tradición, ¿no? Ya se está viendo más en el mundo, es algo que desde pues la película del 007 ya prácticamente es como que ya todo mundo quiere celebrarlo así, ¿no? Y ya las calaveras gigantes y ¿cómo se llama? Las caravanas y todos estos como festivales y todo eso, ¿no? Pero al final del día creo que hemos perdido un poco el foco de lo que significa esta tradición y el ritual que hay detrás de esta tradición. Y es que los ancestros, o sea, la veneración de los ancestros no es propia de nuestra cultura, es de casi todas las culturas antiguas han tenido esta veneración. Están en todos los países, o sea, hay veneración en China, en Japón, en África, en Australia, en México, en otros lugares, o sea, casi en todas las culturas hay un tipo de veneración a los ancestros. Y esto es bastante interesante porque la veneración de los ancestros no solamente se da un día, ¿no? O 2 días. Digo, obviamente en algunos lugares sí, ¿no? Como en el caso de nosotros, pues sí tenemos como esta gran fiesta de un día. Pero en realidad la veneración de los ancestros es una situación diaria, ¿no? Es una relación que tienes con aquellos que vienen antes que tú, ¿no? Con aquellos que son tu raíz. El lenguaje es muy característico y muy simbólico, nuestro lenguaje en general, y cuando se habla del árbol genealógico, literal estamos hablando de un árbol, ¿no? ¿Qué significa un árbol? Un árbol es que, o sea, es la vida misma, es lo que nos une, o sea, entendemos que hay algo más allá de nosotros, algo anterior a nosotros y algo que nos va a seguir a nosotros, ¿no? Y un árbol es la perfecta simbología para representarlo. Es la vida, incluso en varias culturas se ha utilizado el árbol, ¿no? Para describir pues todos los niveles que hay en esta vida, el inframundo, el cielo, ¿no? La tierra. O sea, de alguna forma es la conexión con todos nuestros seres, es aquello que nos va a unir, ¿no? Con todos los que están relacionados con nosotros. Y nuestro árbol genealógico va a ser eso, o sea, nuestros ancestros van a ser eso. De una persona, o sea, en terapia en general, ¿no? No puedes hablar de una persona sin hablar de su familia. La familia va a determinar, pues casi todo de una persona, ¿no? De un niño, va a determinar su lenguaje, va a determinar su cultura, va a determinar toda su atmósfera, sus traumas, incluso, ¿no? Sus creencias limitantes, sus creencias en general, o sea, las actitudes que tiene frente a los problemas, a los conflictos, porque todo eso lo va a percibir de su familia y lo va a tomar, o sea, va a decir así de, mi papá es así, mi mamá es así, si mi mamá estuvo ausente, si mi papá estuvo ausente, esa ausencia también va a reflejar algo dentro de la personalidad de ese individuo, ¿no? Entonces la familia va a ser súper característica. Y la familia no podría existir si no existiera una familia antes de la familia, ¿no? O sea, los traumas de tus traumas vienen de los traumas de tus padres, que vienen de los traumas de tus abuelos, que vienen de los traumas de tus bisabuelos, y así vas, así vas y así vas, y no termina, porque esto es una continuidad. Y yo creo que el problema que hay hoy en día, pues con toda esta parte de que nos sentimos muy individuos, ¿no? Muy como que, pues yo estoy en mi rollo, esas cosas son como muy antiguas, no tienen nada que ver conmigo, sobre todo con las culturas que no están tan arraigadas a sus raíces y que no conocen tanto como que, o sea, como que desconocen ese mundo porque consideran que es como menor, ¿no? O sea, como que lo menosprecian, como de, pues eso es muy de los indígenas, eso es muy como de las personas, con ignorancias, ¿no? O sea, con ignorantes, ¿no? No son personas que vayan como yo, que fui a la universidad y hice ya soy cosmopolita y, o sea, como que tienes como en tu cabeza de alguna forma una percepción de ti que te separa de ese mundo. Y el conflicto con que te separe de ese mundo,
Obviamente hay pros y hay contras, y uno de los contras para mí desde el más profundo es que empieza a existir una sensación de soledad, una sensación de orfandad, ¿no? O sea, te vuelves huérfano de la vida, porque, vamos, no es lo mismo tener a unos papás que te estén apoyando, que te digan, mijo, tú puedes, todo va a estar bien, si te caes yo voy a estar aquí, tranquilo. O sea, sin llegar a la sobreprotección, pero vamos, como que unos padres que estén ahí, a tener una ausencia de padres, ¿no? Y que no, o sea, que tú tengas que ver todo solo y que, o sea, el nivel de estrés es muchísimo mayor, el nivel de incertidumbre es mayor. Entonces es como, puta, o sea, no entiendo nada y además como que pues vas caminando en esta como pues vida, ¿no? Sin tener como una clave, sin tener como nada, guías, nada, pues estás como que te sientes solo y perdido, ¿no? Es como, puta, me aventaron aquí y estoy de verdad en medio de la nada tratando de descubrir qué es lo que estoy pisando, tocando así todo como que tratando de no caerme y no morir, ¿no? En cambio, cuando tienes ancestros, cuando tienes ancestros sientes que existe esa guía, ¿no? O sea, que hay alguien detrás de ti, y ahora sí como mi barrio me respalda, un poco así, ¿no? O sea, tienes a alguien que te está respaldando, alguien que te está apoyando, alguien que te está impulsando, alguien que dice, ya viví lo que tú viviste, que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Tenemos a las divinidades y a los ángeles y la verdad yo los amo y los adoro, pero al final del día son seres que no están conectados con la existencia humana, tanto, ¿no? Porque no la conocen, no la han experimentado. O si ya la experimentaron, a lo mejor fue hace siglos, no lo sé, ¿no? Entonces tienes a estas personas, estos seres que sí experimentaron eso, o sea, tus ancestros sí experimentaron el dolor, sí experimentaron la tristeza, sí experimentaron el haber perdido a alguien que amaban, ¿no? El haber perdido a un hijo, el haber tenido que abortar, el haber tenido que tomar decisiones difíciles, el haber tenido que abandonar a alguien, el haber tenido que, o sea, esos problemas que tú estás viviendo hoy, ellos ya lo vivieron, ¿no? Ellos ya lo pasaron, la carencia, el hecho de no sentir, algunos incluso no tener nada, otros tener todo y perderlo, o sea, todas esas cosas que uno ya vivió, o sea, que más bien que uno vive y que dices, híjoles, ¿cómo lo supero? Ellos ya lo superaron, ellos ya lo pasaron o aprendieron de sus errores, ¿no? También, ¿no? Entonces, el hecho de invocar a los ancestros en el día a día, de poder conectar con tus ancestros y conectar con ellos y entenderlos, y pues pedirles guía y pedirles soporte, también es una parte como de sentirte más arraigado, ¿no? Sentir que tus raíces y tu tronco está más fuerte y que bueno, sí, la noche va a estar oscura y sí, o sea, sigo en esta cueva, pero no es lo mismo si atrás de mí hay una luz, ¿no? Y me está permitiendo ver cuáles van a ser mis siguientes pasos. Y esto pues en casi todas las culturas aplica, o sea, la veneración de los ancestros casi siempre está vinculada a la ayuda de los ancestros, ¿no? La protección de los ancestros, la ayuda, la guía, ¿no? O sea, el que te digan, no, por ahí no te metas, aguas, ¿no? Métete mejor por acá, ten cuidado con esto, o conoce mis errores para que así tú no los vayas a cometer, ¿no? Cuídate, protégete. Y parte del crecimiento que nosotros hemos tenido como sociedad viene de ellos también. O sea, el hecho de que la mujer hoy tenga un papel, pues la verdad, bastante importante dentro de la sociedad laboral, tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con ese sufrimiento que vivieron esas mujeres, tiene que ver con esa sensación de no tener nada. O sea, todo eso se va ligando, es una continuidad y se nos olvida que es una continuidad, ¿no? Vivimos así como un poco como, ay, yo descubrí la Tierra. Como no descubriste la Tierra, no eres parte de todo esto que se está formando y está generando algo, ¿no? Entonces siento que en medida que nosotros podemos conectar con nuestros ancestros, podemos sentir mayor arraigo y nuestras raíces se vuelven más fuertes e integramos más aspectos de nuestra personalidad. Nuestra personalidad se vuelve más rica, ¿no? No se vuelve una personalidad tan blanco-negro, sino una personalidad con muchísimos tonos de grises, donde comprendemos un poco más las situaciones, entendemos más, existe más cavidad para la compasión, porque lo has vivido, ¿no? Lo has entendido y lo has visto de alguna forma en la vida de tus ancestros, ¿no? Has visto su sufrimiento, has visto dónde les llevó sus decisiones, a dónde trajo o qué generó esa decisión que tomó en sus hijos, que fueron tus padres o quizá tus abuelos, ¿no? Y la forma en la que tuvieron que afrontar esa situación. Entonces, todo eso se va a hacer uno y lo vas a poder trabajar desde otro lugar. Por eso es tan importante hoy en día tratar de conectar con nuestros ancestros.
muchos, la verdad me incluyo, no tenemos un conocimiento de nuestro árbol genealógico, no tenemos un conocimiento de nuestros bisabuelos, ¿no? En algunos casos. Yo sí conozco a los bisabuelos de mi madre, pero no los bisabuelos de parte de mi padre. Desconozco mucho acerca de todas las ramas, o sea, de los tíos, de los primos, o sea, todo eso, la verdad, yo lo desconozco mucho. Eh, este, Solo tengo algunos conocimientos, es que me vino como a la cabeza cosas, ¿no? Solo tengo algunos como que rayos, ¿no? De, pues esto pasó con mi abuela, esto pasó con mi bisabuela, esta situación como medio gris, ¿no? Que me da pautas de entender de dónde vienen también patrones que se repiten. Recuerden que la vez pasada estábamos hablando, ayer no, el podcast pasado estábamos hablando acerca del proyecto Sentido y de cómo había cosas que se repetían en tu vida, ¿no? Bueno, pues hay cosas que se repiten en general en el árbol genealógico y esos son patrones que se tienen que superar. El árbol al final, este símbolo que hemos utilizado casi siempre para referirse a la familia, pues existe, vive, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cada rama, cada plantita, cada hojita, pues está receptiva. ¿A qué? Pues a cambiar el camino del árbol, ¿no? A hacer otras ramitas o a envenenarse y morir, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estamos percibiendo la realidad y cómo la estamos tomando y las defensas que tengamos y las fortalezas que tengamos, vamos a poder superar estos obstáculos y evolucionar. A veces cuando el árbol está hay demasiada toxicidad en el árbol, hay demasiado dolor, pues sí, hay un sentimiento muy intenso y no se puede superar como familia, no se puede superar el entorno, acaba. O sea, el árbol se extingue, se muere, ¿no? O sea, se muere, pues ¿por qué? Porque ya no puede seguir, pues ya no puede seguir, ya es demasiado tóxico y entonces empieza a haber estas familias donde los primos nacen enfermos, los hijos ya no pueden tener hijos, ¿no? O sea, es como que se empieza a cerrar el ciclo y así de, pues ya no se puede seguir, o sea, ya no se puede seguir porque pues se acabó, ¿no? Se acabó el árbol genealógico, se acabó porque pues no se pudo superar la situación. Y pues si se puede superar, pues se va a continuar, ¿no? Si podemos integrar esos rasgos que en algún momento fueron denigrados, ¿no? O como que generaron vergüenza o generaron emociones negativas en el entorno y los podemos integrar, los podemos perdonar, bueno, pues va a poder seguir fluyendo. Yo creo que el árbol, esto ya está muy como fuerte con lo transgeneracional, ¿no? O sea, ahí creo que se habla muchísimo más de esto con, pues con todas estas nuevas, pues de alguna forma nuevas, ¿no? Entre comillas, terapias donde pues tú vas y de alguna forma se habla, ¿no? De los círculos familiares, ¿no? O sea, de las constelaciones familiares, cuando empiezas a hablar de temas que vienen de tus abuelos, de tus bisabuelos, de la familia, ¿no? En general, y de cómo tú dentro del sistema adoptaste también un propósito dentro del sistema, ¿no? O sea, tú dijiste, a ver, yo quiero exaltar a estos personajes que fueron como suprimidos, ¿no? Estos personajes que nadie quiso, que todo el mundo vio feo, que dijeron son unos fracasados y los aventaron así como que no los ves, no está pasando porque no están dentro de los valores de nosotros. A esos personajes yo los quiero agarrar, los quiero traer aquí y les quiero regresar el lugar que perdieron. Quiero que ellos tengan ese lugar. Es un poco lo que está pasando, ¿no? Y a veces es también, quiero sanar esta situación, ¿no? Quiero que, por ejemplo, hay casos, ¿no? Donde pues una familia tiene cáncer, ¿no? Se muere una persona de cáncer, se muere otra persona y todos se van muriendo de cáncer, ¿no? Y de repente resulta que una prima, ¿no? Le da cáncer y ella lo supera. Y en el momento que lo supera es como si la maldición se hubiera acabado, ya, bye cáncer. O sea, ya no vuelve a aparecer, ¿no? En las siguientes generaciones. Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, se va como pues, de alguna forma cerrando el ciclo. Hay muchísimos ejemplos. En el libro de Mi Otro Yo también está muy padre y también lo pueden ver como en la serie, que está también bonita, que habla de eso, ¿no? Habla de cómo ciertas situaciones se van repitiendo e inconscientemente vamos haciendo como que todo va encajando en el lugar que tiene que encajar, ¿no? Es muy extraño eso, pero es real. O sea, empiezas a buscar personas que están similar al árbol genealógico, ¿no? Que manejas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene mucho dinero, a lo mejor, y hubo un caso en el cual se avergonzó muchísimo, hubo un caso donde o alguien fue muy terrible con una persona de poco dinero, bueno, pues tú terminas sanando esa cosa como casándote con alguien que quizá no tenga tanto dinero
para que así puedas sanar esa situación que se hizo. Hay unos casos que a mí me parecían súper interesantes, que se empezaron a dar incluso cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial y que pasó todo lo del Holocausto, donde generaciones después encontraban que, por ejemplo, el terapeuta era familiar de la persona que había, o sea, del paciente, o sea, el terapeuta, había un terapeuta, me acuerdo mucho porque me quedé así como, wow, o sea, era un caso de la vida real de un terapeuta, conoce a un paciente, están trabajando todo ese tema y resulta que pues él sana, el terapeuta sana al paciente, ¿no? Pero encuentra que el paciente, o sea, se sentía muy culpable porque él decía que él sentía muchísima culpa. Entonces cuando empiezan a trabajar como toda su historia, encuentra que pues su bisabuelo, no es una cosa así, había trabajado para la SS y el terapeuta era judío y su bisabuela se había salvado. O sea, era una cosa increíble que yo dije, no puede ser. Ah, eso creo que lo leí, ¿saben dónde? En el de caldo de pollo para el alma, algo así se llama. Ese libro es súper hermoso. Esas cosas que tú dices, es que eso es una coincidencia, no son coincidencia, todo se va juntando y al final busca la sanación. O sea, la vida va a buscar la sanación porque solo en el perdón, en la vida, en lo sano, en lo saludable se puede dar la vida, ¿no? Entonces lo natural es que busque pues sanar esa situación. Si hay una situación muy oscura, muy densa, va a tratar de sanarla. A veces esa culpa puede ser, por ejemplo, en el caso de mi familia, ¿no? Mi bisabuelo era militar y pues al parecer hubo muchos, pues estuvo en la revolución, ¿no? Entonces mató a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sus nietos crecen con esa sensación de sentir muchísima culpa de vivir, ¿no? Mucha culpa de vivir, porque ¿cómo ellos van a vivir cuando hubo tantos muertos? Cuando se generó tantos muertos. Alguien tiene que pagar esas muertes. Entonces, eso es a nivel muy inconsciente, esta información se está pasando. Y el hecho de que nosotros desconectemos con ella no significa que nos siga pasándose la información, ¿saben? Es como que, pues no conozco a mi familia, entonces cuando el doctor me pregunta, oye, ¿alguien ha tenido cáncer? ¿Alguien ha tenido diabetes? Y tú dices, no, pues no conozco a nadie, no sé ni siquiera quiénes son, implica que tú no puedas llegar a tener una de esas enfermedades, ¿no? A lo mejor estoy enfocando muy negativo, digo, esto obviamente se da también en la parte positiva, ¿no? Esta creatividad también se da, o sea, también esta sensación, por ejemplo, la voluntad, ¿no? O sea, el hecho de que haya una persona que diga, yo voy a lograr esto y lo voy a llegar hasta el final, también viene de una historia familiar y también viene de alguien en la familia que quizá tuvo mucho ese deseo y que por una cosa u otra no lo logró y entonces ese deseo se pasa, digamos, a las generaciones futuras para que pueda cerrarse el ciclo, para que se pueda integrar esa particularidad de la relación, ¿no? Perdón, del personaje, ¿no? De todo lo que somos, de la totalidad del ser, digamos. Es muy chistoso porque al final es un poco como la frase de cómo es arriba es abajo, esta parte de paralelismo, ¿no? Entonces, así como tú integras como varias partes, tienes que aprender a integrar a tu sombra para poder ser un ser más rico, pues así también hay una sombra dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema familiar. Y esa sombra también tiene que ser integrada. Esos aspectos de la personalidad, esos aspectos que fueron vistos como mal dentro de la familia, también deben de integrarse, ¿no? La locura, por ejemplo, el dolor, la enfermedad, o sea, son cosas que se empiezan a integrar y se sanan para que las próximas generaciones no tengan que lidiar con eso. Por eso escogemos quien escogemos y escogemos la familia que escogemos, porque queremos sanar eso, queremos sanar eso. Y cada uno de nosotros sabe inconscientemente cuál es aquello o qué es aquello que debe de sanar. Y a veces es muy extraño porque si no eres muy consciente vas a repetir patrones porque al final la vida te va poniendo como en situaciones muy similares a las de tus ancestros, ¿no? O quizá tú te pones incluso en situaciones similares, pero si no eres consciente de esa situación, entonces lo percibes de la misma manera que lo percibieron anteriormente y como existe pues el libre albedrío y tú puedes decidir qué hacer con ello o no, pues terminas viviendo de la misma forma que vivieron ellos y al final no hay una sanación. No hay una sanación, no se sana, no existe el perdón y entonces la situación se vuelve a repetir por o sea, hasta la tercera generación, ¿no? O sea, hasta que alguien lo solucione. Y si de plano alguien no lo puede solucionar, entonces ahí empieza ya como la decadencia, ¿no? De la raíz, porque es como, pues es que al final del árbol, ¿no? No supiste cómo lograr atravesar esto. Y es un poco igual que las enfermedades, ¿no? O sea, si hubo una enfermedad
como ahorita que pasamos por la pandemia, y esa pandemia, pues lo que pasó y lo que generó en todos nosotros, obviamente nosotros si llegáramos a pasar a otra pandemia, ya tenemos la información para pasarla. Y ahorita tenemos los anticuerpos para poderla superar. Pero en ese momento no lo teníamos, ¿no? Entonces aquellos que no sobrevivieron, pues no lograron pasar, o sea, no lograron sobrevivir, obviamente, ¿no? Entonces los que quedaron son los que tienen la continuidad de la vida, ¿no? O sea, digamos que como que tienen la responsabilidad de continuar con la vida en general. Entonces, es como bastante interesante, por eso quería platicar de los ancestros, porque creo que es importante que no solamente lo dejemos para el fin o sea, al principio de noviembre, ¿no? Para el Día de los Muertos y que hagamos nuestro ritual y que vayamos al panteón. Yo creo que los ancestros es algo que puedes invocar todos los días. Hay muchos rituales en internet muy bonitos acerca de la veneración de los ancestros y del ritual de los ancestros, de comprarles cosas que les gusten, de ponerles una veladora, de traer flores, de entregarles también situaciones que son de ellos, que a veces no somos conscientes, pero muchos de nosotros traemos, por ejemplo, hay gente que es como, no, pues es que yo no sé qué pasa, pero esta situación se repite una y otra vez en mi vida, una y otra vez en mi vida. Y no solamente lo vi yo, porque a mi tío también le pasó lo mismo, ¿no? Y cuando platico con mi tío, pues había un tío lejano, que era de parte de un tío abuelo, que también le pasó lo mismo, ¿no? Entonces un poco cortar ese patrón, ¿no? Cortar con esa situación y a veces cuando es muy fuerte, puedes cortarla, digamos que inconscientemente realizar un ritual para cortarla, ¿no? O sea, los rituales para la mente son como las situaciones, de alguna manera. Entonces puedes llegar a cortarlo, puedes llegar a soltarlo y decir, a ver, espérame, esto no es mío, esto es tuyo, me imagino esto. Por eso se generaban los rituales. Para la mente el ritual no hay una diferencia, como podrán saber, la mente simbólica no entiende como entre la realidad y la ficción, ¿no? O sea, no, por eso cuando ves una película, no estás así como, ay, pues es una película, ¿no? Pues a veces se te cae la lagrimita, ¿no? O sea, o sientes el dolor, o estás llorando ahí, ¿no? En un rincón, o de repente estás enojado, ¿no? Con el personaje de ya que lo maten, ¿no? O sea, porque al final tu cerebro está viviendo esa situación. El ritual es una cosa similar, o sea, los rituales, tu cerebro de alguna forma conecta con esa situación y está viviendo esa situación, o sea, simbólicamente lo está observando y lo está viviendo. Entonces por eso a veces los rituales ayudan mucho, porque pueden servirte para cortar a veces cosas que incluso pueden venir de generaciones muy pasadas. La pobreza es una de ellas, ¿no? La depresión también. ¿Qué otra cosa? O sea, pueden venir de otras generaciones que a veces necesitas cortar eso, ¿no? O sea, casi hacer un mega ritual porque dices, no, o sea, no sé cómo cortarlo yo, quizá estoy teniendo conflictos, pero si haces el ritual para tu mente como que se cierra el ciclo, como que entiende que, ok, ya, esto ya no es necesario, ya no necesitamos seguir cargándolo dentro del árbol genealógico, ¿no? Ya no necesitamos esta información seguir cargándola, la podemos soltar, la podemos integrar y convertirla en algo ya superado, ¿no? Como prueba superada, así, ¿no? Entonces, de verdad les recomiendo mucho que se metan como a investigar estos rituales, pero sobre todo que conecten, que empiecen a conectar con sus ancestros. Sus ancestros saben cosas que están pasando ustedes, ya las vivieron, ya las sufrieron, ya las pasaron. Y si pueden conectar con ellos, ellos les pueden dar mucha luz. Ellos pueden como que de alguna forma protegerlos, ¿no? Y llevarlos a un lugar, digamos, conocido, un lugar donde ustedes puedan estar mejor, ¿no? Que puedan estar en un espacio más bondadoso. O que se sientan más así como que ya esto sí lo entiendo, ¿no? O sea, con muchísima más fuerza, mucho más voluntad. A mí me ha funcionado mucho eso, la verdad es que a partir de la serie sí debo aceptar un poco de entre transgeneracional porque me encanta leer de todo eso, pero la serie de mi otra yo sí me hizo así como quiero investigar más, ¿no? Quiero saber qué pedo con mis ancestros. Y cuando empecé a investigar encontré un montón de cosas de mis ancestros que digo, ok, ahora entiendo esto, ahora entiendo aquello. O sea, como que empecé a comprender de dónde partían ciertas actitudes en la familia, ciertas situaciones mías, ¿no? Cuando yo hice una constelación familiar también salieron ahí cosas de mi familia, cosas de que dije, ok, ahora entiendo por qué yo actúo de esta forma, por qué para mí es importante esto, qué es lo que yo siento. Y un poco como, ok, necesito su fuerza, ¿no? Entonces yo realicé un ritual, de hecho, donde se los voy a platicar rápido igual si ustedes lo quieren hacer, la verdad es bastante bonito. El ritual básicamente es comprar unas flores, comprar agua,
flores. Bueno, a mí me gusta mucho tener estos elementos. Fuego, o sea, prácticamente los elementos, todos los elementos que conocemos, ¿no? Fuego, tierra, agua, aire. Entonces, bueno, pues yo puse así como mi mesa, puse agua, pueden poner comida también, pues eso es como mucho de tierra. Una veladora, flores, ¿no? Y bueno, pues en este espacio me imaginé que en la mesa pues yo tenía a todos mis antepasados más conocidos, ¿no? O sea, los más recientes se puede decir, ¿no? Tenía a mis bisabuelos, a mis abuelos y e incluso a mis padres, ¿no? Aunque mis padres pues estén vivos, gracias a Dios, también es importante integrarlos dentro de este círculo, ¿no? Porque ellos son de donde yo vengo, de donde yo parto, de lo que yo conozco. Y entonces yo tenía a todos estos seres y tenía algunos más que pues conozco que se han muerto, tíos, no tías, y comenzaba a hablar con ellos, ¿no? Comenzaba a hablar con ellos, comenzaba como a decirle a cada uno algo que yo había visto o había entendido de su vida, algo que veneraba de su vida y que aceptaba. Le pedía perdón por ciertas situaciones que desde mi punto de vista no fueron comprendidos como debieron de haber sido comprendidos, no tuvieron el amor que merecían tener, ¿no? Ese amor infinito. Yo entendía que hoy en día ya están en ese amor infinito, porque yo sí creo que existe esto que se denomina como el hogar, ¿no? Y pues hoy en día lo que necesitaba de ellos es que les pedía su fuerza, ¿no? Les pedía que me dieran esos atributos positivos que cada uno tenía y cada uno brindaba, ¿no? Entonces era como de ti, abuela, tomo esto, ¿no? De ti, abuelo, tomo esto y te venero y te regreso a tu lugar, a tu posición, porque tú eres tan importante como cualquier otra persona, como cualquier otro dentro de este círculo, ¿no? O sea, para que yo existiera. Gracias a ti, gracias a tu existencia existe mi papá, gracias a tu existencia existen mis tíos, gracias a tu existencia yo descubrí esto, gracias a tu existencia existo yo, ¿no? Entonces cuando hice todo ese ritual, no saben la sensación de como que sentí que algo me empujó, así como que yo me había sentido muy atascada durante mucho tiempo, como así de que puta, no veo ni para adelante ni para atrás, o sea, me sentí así como de, güey, no entiendo para dónde voy. Y a partir de ese ritual sí sentí que algo me empujó, algo como que dijo, pues ya vas, ¿no? O sea, ahora sí, venga, ¿no? Aviéntate del tobogán, así, ¿no? Entonces sentí así como, ¡wow! Como que sentí que algo se liberó en mí y empecé a hacer otras cosas, ¿no? Obviamente, pues de repente te vuelves a encontrar otro bloqueo y lo tienes que trabajar, ¿no? Cada uno. Pero hay situaciones que te liberan muchísimo, ¿no? Y yo creo que una de ellas es comprender que tú no estás solo, que tú no eres una unidad que apareció, no eres como la unidad 325, ¿no? Que apareció de repente aquí en la Tierra, así como, hola, qué pedo, ¿no? Sino realmente eres un ser que viene de otros que vienen atrás de ti y eres un ser que va a darle pie a otros que van a venir, ¿no? Por venir. Y esos otros también, ¿no? O sea, al final, es como entre más hagas tú, entre más logres tú, entre más sanes tu familia, más sanes a este cuerpo familiar, pues ese va a estar mejor, ¿no? O sea, la próxima generación va a estar mejor y va a empezar desde otro lugar y va a tener otras herramientas y va a ser un ser humano más completo y ya no va a tener esos prejuicios que tenían. Y es lo que está pasando con nosotros, ¿no? O sea, cuántas cosas han cambiado en nuestra generación que en las generaciones pasadas era imposible, ¿no? O sea, simplemente la homofobia, ¿no? O sea, cómo ha cambiado nuestra percepción en general. O sea, ya que llega alguien y te dice, ay, es que soy gay, es como de, ay, X, ¿no? O sea, bye, ¿no? Pero eso pasaba en la generación de nuestros padres y era como imposible, ¿no? Era como, no me digas eso, o sea, no, es que Dios te va a castigar y te van a mandar al infierno. Y bueno, pasaba en la generación de nuestros bisabuelos y bueno, peor, ¿no? Te mataban. Entonces, como que son cosas que se van sanando y entonces nuestra percepción, nuestra humanidad se empieza a hacer más grande, ¿no? Más padre, más, no sé cómo decirlo, más completa. Entonces, bueno, pues por eso quería hablar de los ancestros hoy. Espero que les guste este programa tanto como a mí y pues que este 1 y 2 de noviembre lo usen como base para los próximos días de cada mes, si pueden, ¿no? Cada 3 meses, no sé, que hagan su pequeña ofrenda, que platiquen con sus antepasados, que les pongan una veladorcita, que hablen de sus antepasados. Yo creo que hablar de tus antepasados es súper bonito porque te fructifica, ¿no? O sea, te hace sentir rico, ¿no? Así como de, no manches, no sabía que a mi abuela le gustaba plantar, ¿no? El huerto, ¿no? Ay, a mí me encantan los huertos, ¿no? O cositas así que dices, claro, de esto viene de aquí, ¿no? O sea,
es como que te vas identificando de, mira, esto viene de acá, esto viene de allá, no sé, como que no sabía que mi tía era una persona súper culta, ¿no? Que le encantaban los libros. A mí me encantan los libros también, o sea, como que empiezas a descubrirte dentro de tu familia y a generar una pertenencia muchísimo mayor, o sea, una sensación de pertenecer a la tierra, de pertenecer al mundo, de pertenecer a Dios, de pertenecer al universo. Entonces, por eso, pues, espero que les guste este pequeño podcast, bueno, pequeño largo. Y bueno, pues les mando un abrazote, cuídense muchísimo, que tengan una semana increíble. Bye, bye.